Un minutico y iniciamos la clase. Bueno, chicos, para el día de hoy entonces vamos a organizar como iniciamos el tercer periodo, entonces vamos a hacer hojita de tercer periodo, ¿sí? Ustedes saben, organizan su cuaderno, en una hojita escriben bien bonito, o sea, todo eso lo hacemos con el fin de que llevemos un orden, de que vamos a copiar lo de los ejes temáticos, vamos a que ustedes pues, como les digo, tengan ahí organizados porque pues no sabemos uno de pronto una auditoría o algo, de pronto requieran cuadernos, mirar a ver cómo vamos, estamos trabajando, entonces, pues ahí están las evidencias, muchachos. Entonces yo ya les voy a compartir aquí pantalla para que miremos lo de el estándar, lo del indicador de desempeño, miremos los ejes temáticos, entonces vamos organizando eso. Ya les voy a compartir. Roberto, ¿nos das el espacio para hacer el tercer periodo? Sí, hagan la hojita de tercer periodo. La van haciendo y entonces ya les voy mostrando acá lo del otro. Lo de la unidad didáctica, ¿sí? Entonces, para que lo llevemos en orden, chicos. Así estemos trabajando así, pero es importante porque yo les digo de pronto una auditoría requieren cuadernos, algo, entonces ya tenemos ahí organizado. Listo, bueno, aquí les voy a compartir entonces pantalla. Entonces, iniciamos con el tercer periodo. Acuérdense que lengua castellana lo deben de escribir en español, no en inglés. En sus otras materias se lo pueden escribir en inglés, pero en esta no, mis amores. Entonces lo copian, lo hacen bien bonito. Algunos pues tienen mucha estética para eso. A otros pues les gusta más sencillo, ¿sí? Entonces hacen su tercer periodo y ya entonces les voy a pasar para lo de la unidad didáctica para que miremos cuál es el estándar y cuál es el indicador de desempeño que vamos a trabajar pues para este periodo. Recordarles que en este periodo se van a trabajar 6 talleres evaluativos. El primer taller se coloca el 13 de agosto, ¿sí? También pues va a tener fechas de cierre pues con el fin de pronto de estarles diciendo pendientes, muchachos, que tal día se cierra, de pronto, o sea, pues tener el tiempo de hacer la retroalimentación como tal, devolver la nota, enviarle la nota a ustedes para que sepan cómo van. También se van a trabajar otras actividades en clase, ¿sí? Así como hemos hecho que hemos trabajado actividades que con eso les he dado punticos, por ejemplo, para ahora, para las notas de este segundo periodo, hubo personas que tenían noticas por ahí malas, entonces los que tenían punticos de las actividades que habíamos trabajado, entonces yo les coloqué, ahí les colaboré con la notica, le quité una mala y le puse, por decir, una notica de un 4.4, un 3.8, dependiendo de los puntos que tuviera, pues para que no les quedara así como tan bajito. Juan David Espejo no había ingresado. Juan David, Sebastián Rico y Oscar Román. Ana María sí no ingresó hoy. Ya ingresé, profe. Ay, espere, yo miro una cosita. ¿Ya ingresó Sebastián? ¿Sí? Bernal Torres Laura, ¿está por ahí? ¿Sí está? Sí, profe. Sí. Listo, Laura. Ay, este chico ya hay que sacarlo de la asistencia porque él no pertenece ya ahí.
Bueno, hijos, entonces aquí ya, entonces vamos a ver, vamos a copiarlo de la unidad didáctica, entonces el estándar, ¿sí? Entonces también vamos a continuar viendo pues lo que es la literatura, o sea, todo como los ejes que hacen parte pues de esto de la lengua castellana, entonces vemos literatura, entonces vamos a ver también lo que es, espere, ya les muestro acá, ay, espere, lo de la producción textual también, comprensión e interpretación, ¿sí? Entonces ahora pues copiamos esto de los ejes temáticos, entonces hay que tener en cuenta que dentro de esto pues se ve toda esta temática, todos como estos ejes como tal que tiene la lengua castellana, ¿sí? Entonces, vamos a seguir viendo también entonces lo de la literatura, entonces el estándar dice entonces analiza el lenguaje literario como manifestación artística que permite crear y expresar sentimientos o emociones, ¿sí? Entonces el estándar como tal. Y en el indicador de desempeño, entonces, utiliza el método analítico como estrategia de lectura literal, parafrasística, inferencial y crítica para comprender textos literarios, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que vamos a analizar textos, tener en cuenta eso de la paráfrasis, es pues como el significado que tienen determinados textos, o el significado que se le da, pues dependiendo también a la organización sintáctica que tengan los textos y pues todo lo que hace referencia a lo que encontramos dentro de esto, todo lo que es la sintaxis, bueno, todo lo que hay que mirar dentro de lo que comprende pues todo lo que está dentro de la lengua castellana. También vamos a ver lo de ortografía, pues yo por allí les coloqué reglas ortográficas, vamos a ver cuáles se van a trabajar, ¿sí? Cuáles de pronto pues hay que profundizar más y pues con respecto a esas vamos a trabajarlas en este periodo, que también es importante y la ortografía se ve durante todo, o sea, toda la época de su estudio, no solamente quiere decir que, porque, o sea, lo vamos a ver en primaria o que los primeros años de bachillerato, no, la ortografía es muy importante y es necesario pues estar haciendo énfasis en esto, que a veces pues se nos olvida o no tenemos en cuenta el uso de algunas reglas ortográficas. Entonces, copian el estándar, copian la unidad didáctica, copian el estándar y el indicador de desempeño. Venga a ver por acá. David Espejo, Oscar Román, Salomé. Wilmer sigue sin cámara. Venga por acá, miramos algo. Bueno, mientras ustedes copian ahí, yo aquí voy mirando, voy rectificando mi lista y voy acá mirando.
Me dicen cuando ya la pueda pasar a la otra. ¿Cómo les fue con las entregas de boletines? ¿Bien? ¿Listo? ¿La puedo pasar a los ejes temáticos o no? Un momento, Ah. un momento. Sí, señora. Pásalo, profe. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces vamos con los ejes temáticos. Entonces, bueno, muchachos, pues estos son los ejes que tenemos así como para, o sea, para este tercer periodo. Puede que acabemos antes, puede que, o sea, nos demoremos, no sabemos, pues dependiendo también a lo que les, o sea, lo que les digo con respecto a las actividades que vayamos a hacer referente pues a lo de los proyectos y eso. Ahí vamos mirando, ahí vamos dándole desarrollo a estos temas. Si de pronto vemos pues que hay la necesidad, si terminamos rápido y vemos la necesidad de profundizar en otros, pues lo vamos haciendo. Entonces, no quiere decir que esto es una camisa ahí de fuerza y que tenemos que cumplirlo como tal, sino que es una guía pues para que miremos lo que vamos a trabajar en este tercer periodo. Chicos, Lucas Silva no se conectó, ¿cierto? No. Ren Huerto tampoco se conectó, ¿cierto? No está. Mora tampoco está, ¿cierto? Mora. Ana María tampoco se conectó ahora. Esta chica sí, ¿no? Me faltaba así por verificar. Wilmer, ¿qué? Wilmer no. Hola, Wilmer, me escucha, pero ya le escribí y no me responde. Bueno, el micrófono no, muchachos. La cámara tampoco. Acá les escribo a ver si me tienen la cámara apagada. Unos me respondieron, otros no.
Santiago Palomo ya terminó de copiar, ¿sí? ¿Ya terminó? Listo. Ahora a lo que terminemos acá, entonces la voy a devolver un momentico porque hay una compañerita que le quedó faltando una partecita que tiene inconvenientes con el internet, entonces. Si hicieron hojita, si al menos escribieron tercer periodo, Sí, profe. ¿sí? Bueno, Sí, señora. eso, así ellos lo hayan escrito. A algunos les gusta decorarlo, son muy hábiles en esto, son muy creativos, les gusta decorarlo. Que les Me gusta resaltar con negro, pero se me acabó. El Eso. negro se quedó sin Lo tinta. que yo les digo, muchachos, pues uno lo hace por eso, porque así estemos trabajando virtual, pero uno no sabe que digan, bueno, necesitamos cuadernos de tal materia y pues se les pide el favor. Ustedes saben que lo que son los colegios, pues ellos permanentemente hacen auditorías, les están revisando el proceso que se esté llevando y más pues ahora también que pues implementó una nueva metodología, también ellos deben de pasar a lo que es la Secretaría de Educación, todo lo que se está trabajando, todo, o sea, ellos allá son conocedores de todo de esto, como digo yo, de esta forma como se está trabajando ahora, que se está haciendo, entonces eh, ellos tienen que estar pasando el informe y lo que yo les digo, les hacen auditorías y uno no sabe, pues, que digan, no, y a mí me gusta también, o sea, por estética que el cuaderno esté bien organizadito, que llevemos el orden así como hayamos hecho en el primer periodo que se escribió todo, en el segundo pues no tuvimos como la oportunidad, sí, de pronto pues algunos hicieron la hojita de segundo periodo, pero no se escribieron como tal lo que fue la unidad didáctica y todo pues esto de los ejes temáticos, entonces ahora sí dedicarle un poquitico de tiempo a que organicemos bien esto. Yo veo a unos que están trabajando juiciosos, están como coloreando. Ya ahora la siguiente, o si no, ahora empezamos el tema, tranquilo, no se preocupen que no nos vamos a estar ahí en las 2 horas en esto de la unidad didáctica. Acá en lo de entonces, en lo de los ejes temáticos, entonces tenemos en cuenta que pues, hay que trabajar lo que es literatura, lo que es producción textual, lo que es la comprensión e interpretación. Entonces, aquí vamos a ver reglas ortográficas. No le coloqué como tales cuáles reglas ortográficas, sino que vamos a ver en cuáles profundizamos, cuáles se ve la necesidad pues, de profundizar más en esta, de conocer más con respecto a estas reglas, cuáles son sus normas y esto. También se trabajan otros sistemas simbólicos y también está ética de la comunicación. Entonces, estos son así como los ejes pues, que corresponden a este tercer periodo que vamos a trabajar. Les digo, o sea, de pronto pues surge la necesidad de reforzar en otros temas, de mirar, terminemos estos y entonces miramos otros temas o vamos a mirar también lecturas que no hemos trabajado, así como lecturas, hacer análisis de lectura, entonces así como dice el indicador de desempeño, pues también hacer análisis inferenciales, ¿sí? Entonces hay que mirar muchas cositas con respecto a esto, o a estas temáticas surgen muchas cositas para trabajar.
No, y hay hartos, hay 27, ya qué bien. Listo, entonces no, ya puedo salir de acá, muchachos. ¿O a alguien le falta copiar? ¿No? Hay algunos que ya tienen deseos de desayuno, yo creo que no han desayunado. Bueno, aquí, entonces me voy a devolver un momentico para que su compañera, ¿qué se me hizo? ¿Ya? Es que alguien necesita tomarle pantallazo. Espera un momentico que es que alguien necesita tomarle el pantallazo. Ya, profe. ¿Ya? ¿Listo? Ah, bueno. ¿Y del otro ya también? ¿De los ejes temáticos? Sí, señora. ¿Listo? Bueno. Bueno, chicos, voy a dejar aquí de compartir. Mientras eso van terminando ahí de hacerle sus retoques, sus ajustes a lo del tercer periodo. Recuerden que se escribe en español, no me la vayan a escribir en inglés. Y Sebastián Rico, ya aquí. Voy a dejar de compartir aquí pantalla. ¿Sí se alcanzaron a copiar lo de los ejes temáticos o a alguien le quedó faltando? Cuéntenme a ver. Hasta los ejes temáticos y ya, profe. Sí, eso es lo que vamos a hacer. O sea, listo. eso es lo de copiarlo de la unidad didáctica, los ejes temáticos y pues hacer la hojita de tercer periodo. Y ahora vamos a empezar con el tema como tal. Ya empezamos con nuestro primer tema. No que les estoy dando tiempito pues para que lo acaben de organizar y no les quede faltando ahí o lo dejen así ya después, no, lo que terminen ahora. Yo creo que siguen todos, ¿cierto? Los mismos que estaban. Y ya a terminar así. Ya sabemos que terminamos este año así virtual, ¿cierto? Ya seguimos así. Y recuerden Lo bueno que... del próximo año, lo bueno del próximo año es que tengo nuestra actividad de hoy, no este año. Pues ojalá Dios quiera que ya este año, o sea, el otro año ya cuando se ingrese ya sea normal. Dios quiera que, verdad, pues la vacuna, llegue la vacuna y pues todo esto se normalice porque la verdad pues ha sido un año bastante duro para todos. Y en todo, muchachos. En todo ha sido muy duro. Bueno, chicos, recuerden que se van a trabajar 6 talleres evaluativos, ¿sí? También se va a llamar taller 1, taller 2. El primero se publica ¿qué fecha es? El 13 de agosto, ¿cierto? El 13. Mirar a ver qué fecha tiene de cierre. También va a haber las pruebas semestrales. ¿Saben en qué fecha es? No.
Del 9 al 13 de noviembre, pues según las indicaciones que nos dieron, desde el 9 al 13 de noviembre las pruebas semestrales. También pues podemos trabajar actividades en clase, también sacar nota de actividades en clase, lo que yo les digo ahí, tenerlas para cuando, sí, podemos sumarlas ahí también a nuestras notas del periodo, pero nuestras noticas del periodo. Entonces, son 6 talleres más las noticas que se saquen, entonces estar pilas con los talleres, muchachos, que les vaya bien con eso, que no les quede tan bajitas las notas con los talleres, porque a veces, no, a veces a algunos les va re mal, no responde ni una, entonces tener en cuenta y que yo les saco a ustedes los talleres de lo que damos en clase, de los apuntes que ustedes toman, de lo que yo les doy, entonces de ahí sacamos los talleres. O yo creo que no han tenido inconveniente con eso de pronto, que talleres que no sean de temas que no se han trabajado, no, porque todos los temas los hemos trabajado, ¿cierto? Entonces, para que tomen apuntes, yo les vuelvo y recalco eso, tomen apuntes para que tengan de a dónde estudiar para lo de los talleres, o si tienen alguna duda al momento de responder un taller de eso. Bueno, chicos, entonces nos vamos a descanso y nos vemos la segunda hora, que ahí sí vamos a empezar con el tema como tal, muchachos. Entonces nos vemos en la segundita hora. Listo, chaito. Ya se va a acabar el tiempo. Estamos aquí ya para nuestra segunda clase. ¿Qué les iba a decir? Los chicos que no estuvieron en la primera clase, entonces en esa ahorita se hizo la hojita de tercer periodo, se colocó lo de la unidad didáctica y los ejes temáticos, ¿sí? Para que entonces llevemos un orden en nuestro cuaderno, y lo que yo les decía, por si de pronto pues en algún momento requieren de pronto, o en una auditoría de pronto mirar cuadernitos, requieren cuadernos, pues que tengamos el orden ahí en los cuadernitos, ¿yo? Entonces, para que se adelanten los que no estuvieron, para que les digan a sus compañeritos que les dejen, o si quieren les comparto un momentico y ustedes les toman pantallazo. Ustedes me dirán. Sí, profe, por favor, gracias. ¿Sí? De eso. Entonces, un momentico les comparto y ustedes toman pantallazo para que les quede ahí, tengan de dónde, espera, aquí les comparto. ¿De dónde qué? Adelantarse. Entonces, no se les olvide. Entonces, primero hacen la hojita de tercer periodo, dejan el espacio ahí. No tienen que dejar que, miren ustedes cuánto. Esto es lo de la unidad didáctica, entonces para que le tomen pantallazo. Ya, ¿Sí? profe. Listo, y vamos con lo de los ejes temáticos. Estos. Y lo que yo les decía a sus compañeros, puede que estos temas los abordemos rápido, puede que pronto nos demoremos, pues dependiendo a las otras actividades que se vayan a hacer durante este periodo. Como les decía, ellos se van a realizar actividades de los proyectos transversales, entonces pues de esto nos vamos a necesitar tiempo también, entonces ahí miramos a ver, y si terminamos rápido, pues vamos profundizando en otros temas y así, ¿sí? Entonces no quiere decir que tenemos que, pues esto que es una camisa de fuerza, no, o sea, es para que ustedes tengan en cuenta pues lo que vamos a trabajar este periodo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy, ¿sí? Primero entonces les voy a compartir un video para que tengamos una idea de lo que vamos a trabajar en este tema. Veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas, con la crítica a la economía de Marx, provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología, que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios, surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido por lo tradicional. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes. Así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos.
sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay, por lo tanto, en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplean también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista, pero en su objeto, en la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado Gitanjaffer. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a hacer una renovación radical para la literatura del siglo XX. Bueno, muchachos, entonces vamos a trabajar. ¿Qué tema es? ¿El qué? Vanguardismo. El vanguardismo, ¿cierto? A ver, según lo que ustedes vieron ahí, ¿qué de pronto que entendieron, que captaron que es esto del vanguardismo? A ver. Así como hemos visto otros movimientos, que el modernismo, que el costumbrismo, entonces ahora vamos a ver el vanguardismo. ¿Por qué se caracterizaba esto del vanguardismo? A ver. Surgió en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo, Sharon? Surgió en la Primera Guerra Mundial. Ajá, surge en la Primera Guerra Mundial. La característica es que quiere romper como con todo lo tradicional. Señor Lucas. Fue creado en Alemania, que fue también, además de un movimiento literario, también económico. Esto movió también a la sociedad y ya. Bueno, listo.
Entonces, esto del vanguardismo, entonces, es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas literarias que surgieron a inicios del siglo XX, ¿sí? Entonces, especialmente, pues, cuando se desató la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1919. Entonces, esto porque, o sea, como cuál es la principal característica, pues que ellos buscaban la libertad de expresión y la innovación estética, o sea, no seguir tanto con lo tradicional, sino ellos crear sus nuevas formas. Y esto es lo que vamos a ver, pues ahí en el video hablaban de todos los como modelos que hay. Entonces, hay o sea, hubo como dos olas con respecto a esto del vanguardismo, una cuando fue pues, la Primera Guerra Mundial y la otra cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora vamos a ver, les voy a compartir entonces pantalla. Ya les voy a compartir aquí. ¿Listo? ¿Ahora sí la ven? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces dice que el vanguardismo entonces es un conjunto de diversos movimientos artísticos que surgieron a principios del siglo XX en un contexto muy convulsionado a nivel político, económico y social, ¿sí? Entonces, pues surgió pues cuando hubo lo de la Primera Guerra Mundial. Esto tuvo su mayor desarrollo en Europa, especialmente en Francia y más tarde también en Hispanoamérica, ya especialmente en Argentina y México. Entonces nosotros primero vamos a ver así del vanguardismo pues a nivel general, ¿sí? Cuáles eran sus movimientos y esto, y después sí vamos a ver cómo se vio esto a nivel de Colombia. ¿Listo? Entonces van tomando apuntes, muchachos. De una vez van tomando los apuntecitos. Acuérdense que yo de ahí de eso les saco para los talleres. ¿Qué otras características les voy a contar? Así que otras características tuvo pues esto. Entonces, en el siglo XX pues tuvo lugar una inmensa variedad de movimientos artísticos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a mirar cuáles son los movimientos, lo que yo les decía, hubo una primer ola de estos movimientos que prácticamente surgieron en Francia, y los otros movimientos, la segunda ola de esos movimientos, pues prácticamente fue en Nueva York. Y pues, ¿qué más les cuento de esto? ¿Qué características tiene esto del vanguardismo? Venga a ver qué más les cuento. ¿Listos? ¿Se están tomando apuntes? Entonces, lo que yo les digo, ya ellos buscaban como la ruptura de lo tradicional del arte, entonces buscaban innovar, sí, crear sus propias estrategias, ¿sí? Aquí también empezó lo de la composición plástica, también acá renuncian a la limitación de la naturaleza, hay una proclamación de la autonomía del arte, entonces, con respecto al contenido, con respecto a lo estético y pues el valor que ellos en sí le colocaban a sus obras. Entonces, hay que tener en cuenta que esto se dio en cuanto a la pintura, se dio en cuanto a la literatura, a lo de las artes plásticas y pues lo que buscaban sí era salir de lo tradicional y ellos colocarle pues su propio estilo. ¿Quién más ingresó por acá? Bueno, dice que el vanguardismo en las artes plásticas empezó a surgir como un preámbulo pues, a la Primera Guerra Mundial y alcanzó su máximo desarrollo en el periodo que hubo entre guerras, ¿sí? Este periodo se le conoce como la primera ola de vanguardias, lo que yo le decía, y que hay varios pues, movimientos que surgieron en ese entonces, ¿sí? Y más que todo, pues tiene como referencia la ciudad de París, donde surgieron estos movimientos, que ahí, según lo que veíamos en el video, habla del cubismo, habla del constructivismo, del dadaísmo,
¿sí? Y hubo una segunda ola de vanguardias, ¿sí? Que fue en la Segunda Guerra Mundial y pues que su centro como de referencia fue la ciudad de Nueva York. Entonces ahí aparecen otros movimientos vanguardistas también. Está, por ejemplo, el expresionismo, está también el hiperrealismo y otros así, que eso es lo que vamos pues, a ver también. A ver un poquito de qué trata cada uno de estos movimientos vanguardistas. En el arte y la cultura. Sí. Ya por aquí les voy a... ¿Ya puedo pasar a la otra? En la pintura, en la arquitectura, en la literatura, ¿sí? Pues se vio esto del vanguardismo. Y que pues que lo que, o sea, lo que lo caracterizó era que buscaba romper como con pues todo eso tradicional que traían y crear sus nuevas, como poner sus nuevos estilos. Listo, chicos. Bueno. ¿Ustedes son cuántos por todos? ¿Son qué? ¿32? 32 si no estoy mal. ¿Cierto? Sí, son 32. Que este chico, Holguín, se retiró. Bueno, hijos, ¿ya? Sí, profe. Listo, esperen un momentico, voy a dejar aquí de compartir pantalla un segundito es para tomar, me hacen el favor y organizan lo de las cámaras para tomarles el pantallazo, muchachos, antes de que se me olvide. Ya les digo cuándo. Esperen un segundito, voy a arreglar aquí la página donde la voy a organizar. Listo. Tomada su cámara. Eso, listo. Espere que me falta por acá, por otro lado. Camilo no tiene cámara. Julián David Católico. Manuela, Oscar. Hola, Wilmer. Ay, Wilmer. Tiempo sin verlo. ¿Qué más? ¿Bien? ¿Sí? Sí, está escondido por allá. Sí. Listo, Wilmer. Me alegro que esté bien y todos estén bien. ¿Listo? Bueno, por acá. Listo ya, muchachos. Bueno, ahora sí. Seguimos con nuestro tema. Espere, aquí organizo esto. Listo. ¿Ya alcanzaron a tomar apuntes de acá? No vamos a copiar las características Sí, señora. como tal. Eso no las vamos a copiar. Cuando estemos viendo lo de en Colombia, sí. Bueno, listo. Entonces dice que
Este término de vanguardia, entonces, dice que es de origen militar y político, significa guardia avanzada. Entonces, que comenzó a utilizarse como una metáfora para las actitudes culturales a finales del siglo XIX y en especial en las corrientes literarias y artísticas que confrontaban el orden actual establecido. Entonces, ya en el inicios del siglo XX fue cuando surge esto del vanguardismo, entonces, que quieren romper con esto, o sea, con esto que se traía, esto de lo tradicional, y entonces es donde se establecen o estos vanguardistas pues establecen sus propios estilos, teniendo en cuenta que abarcó diferentes partes de lo que fue la literatura, lo que fue como tal la pintura, ¿sí? Y lo que fue la escultura también. Solamente copien esto, el término vanguardia es de origen militar y político y significa guardia avanzada. Solamente está ahí, no hay necesidad de que copien más. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver de qué se trataban en todos los movimientos vanguardistas. Entonces lo que les dije que habían surgido como en dos etapas, dos olas vanguardistas se llaman eso. Entonces vamos a ver aquí de qué se trataban pues como cada uno. Entonces dice que el vanguardismo se manifestó a través de diferentes expresiones artísticas, entonces como la pintura, la literatura, también la escultura, la música y la arquitectura. Entre los principales vanguardistas o movimientos vanguardistas vamos a ver lo siguiente, ¿cierto? Entonces, o sea, miren la cantidad de como de áreas en las que se utilizó esto, en lo que tuvo influencia, ¿cierto? Entonces, en lo de la pintura, que la literatura, la escultura, la música, la arquitectura, ¿sí? Entonces, pues fue muy amplio esto del vanguardismo, abarcó muchas como áreas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver estas. Entonces, la primera, entonces, dice que es el impresionismo, ¿sí? Entonces, aquí yo les voy a hablar, pues, a nivel general, como que trato eso, porque si nosotros vamos a ver cada uno de estos movimientos, tiene mucho de qué hablar, ¿sí? Tiene qué características, en qué consistió, cuáles fueron sus principales representantes, ¿sí? Entonces, aquí hacía alusión el impresionismo, entonces, se vincula principalmente con la pintura, ¿sí? Entonces, se destaca por la representación de la luz y los colores puros, sin prestar demasiado detalle, pues, como a las formas. Aquí en esto del impresionismo, de pronto, como la obra más destacada se llama El Sol Naciente, que ya ahora les voy a mostrar. Pero les muestro por acá de una vez un ejemplo. Copien de este primero y ya les muestro el ejemplo. Bueno, entonces este impresionismo, pues entonces es un estilo pictórico que se origina en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, dice que se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación, ¿sí? Entonces, aquí hacen, o sea, y no tanto, ay, este chico no ha podido entrar. Se destaca como la representación de la luz, las formas no tienen como tanto detalle. Aquí les voy a presentar por aquí, les voy a mostrar el ejemplo de este. Mire, este es el cuadro se llama El Sol Naciente, ¿sí? Entonces, observemos pues que
como les digo yo, o sea, las formas no son como tan definidas, ¿sí? Entonces, esta es como la mayor, como la obra más representativa de esto del impresionismo. Bueno, dice que se caracteriza porque estos cuadros pues tienen como manchas como bastas de colores, ¿sí? Entonces que, o sea, pues son pintadas sobre lienzos, que aparecen sombras, aparecen luces también. Entonces, miremos pues, o sea, el estilo que le colocaron pues las personas que hicieron estas obras. Bueno, ¿listo? Ahora el expresionismo. Entonces, este ya se vincula con la literatura y también con la pintura. Entonces, se destaca por la expresión subjetiva que refleja los sentimientos más profundos del ser humano, ¿sí? Ahora les muestro también un ejemplo del expresionismo. Entonces, a través de esto, pues, se busca como que más que todo busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, ¿sí? Más que pronto, más que la representación de una realidad, sino que se busca después el autor hacer esta representación de lo que él siente, de los sentimientos. Esto del expresionismo nació en Alemania, ¿sí? Este sí nació en Alemania. El otro es el fauvinismo o fauvismo también se le puede decir. Entonces, esta porque o sea, se caracteriza por la pintura con óleos, se destaca también por el uso de colores estridentes, contrastantes y trazos agresivos también en este tipo de arte. Pues también surge a principios del siglo XX. Entonces también pues buscaba una ruptura pues como lo de lo tradicional en este movimiento. Y respecto a eso pues hay muchas obras, hay muchos autores de esto. Aquí en este movimiento surgió en Francia, ¿sí? Se extiende también a otros países. Se caracteriza, o sea, ¿por qué se caracteriza esto? Porque pues por los colores, por las pinceladas, dice que son pinceladas como rápidas, pinceladas furiosas. Y por eso, o sea, como representar algo como feroz, como darle la impresión de pronto de esto que quiere plasmar acá el autor de esto, es su creador. Y hay bastantes representantes también de acuerdo a este movimiento. Lo que yo les digo, entonces aquí pues yo les hablo así de manera general porque pues más adelante ustedes más adelante van a ir profundizando en cada uno de estos movimientos vanguardistas, van a aprender más de esto, van a entender más las características que tiene cada uno de estos.
¿Listo? ¿Están tomando apuntecitos de acá? Y aquí pues estamos mirando esos movimientos, ya tenemos en cuenta, o sea, no lo tenemos por separado de pronto de la primera ola vanguardista y la segunda, sino que ya aquí están todos los movimientos vanguardistas. Bueno, nos queda faltando ver otros movimientos, entonces eso nos quedan para la próxima clase, muchachos. Voy a dejar aquí de compartir pantalla. ¿Sí? ¿Se alcanzaron a tomar apuntes? ¿O a alguien le falta algo? Cuéntenme. ¿Ya? ¿Todos? Listo. Entonces, nos quedan faltando otros movimientos vanguardistas y después ya vamos a ver entonces lo del vanguardismo en Colombia. Bueno, listo, chicos. Bueno, entonces agradecerles su atención el día de hoy. Nos veremos mañana, si Dios quiere. Se pasó el tiempo volando, muchachos. El tiempo se pasa volando. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces nos veremos mañana, si Dios quiere. Que estén muy bien, que tengan un excelente día, chicos. Chao, profe. Chao, juiciosos.